Bueno, lo que me faltaría es rendir y aprobar parciales. ¿Okay? Tienen que rendir y aprobar los parciales. Los parciales, si no lo aprueban de una, tienen un recuperatorio, pero lo que es seguro es que si no aprueban los parciales, o uno de los parciales, quedan libres. O, como quien dice, a seguir participando. Entonces, la recomendación es 100% de cumplimiento acá, porque si no perdemos años, no es bueno sacrificar la vida por una materia, ¿ok? Entonces vean de rendir y aprobar los parciales. ¿Qué más me está faltando de eso? Si la nota del parcial es de, creo que se lo dijo el doctor Farfán, pero yo esa parte me la perdí. Si la nota es 7 o más, si la nota es 7 o más, promocionan sin la evaluación oral integradora. ¿Eso se los comentó el doctor Farfán o no? No, profe, o por lo menos no escuché. No escuché esa parte. Bueno, si el alumno se saca 7 o más, puede promocionar directamente la materia. Eso significa que terminó de rendir el segundo parcial y a otra cosa mariposa. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sujeto a confirmación, yo se los confirmo en el transcurso de los próximos días, porque hoy necesité comunicarme con el doctor Farfán y no he podido, así que me quedó por definir eso. Esto sería sin evaluación oral integradora. Y el otro detalle es que los que hayan cursado la materia, o sea, tienen del cursado anterior primer y segundo parcial rendido, habrá que ver en cada caso, pero en principio debería ser, tienen que tener aprobado primer y segundo parcial del cursado anterior. En ese caso, estarían dispensados de la asistencia. ¿Ok? Solamente tendrían que rendir los parciales, pero mi recomendación es cúrsenla. ¿Ok? Cúrsenla. Vamos. Pero esto sujeto a confirmación, entonces esto es en cuanto a recursantes. Recursantes van a tener alguna diferencia, pero no se las puedo confirmar en este momento. Perfecto. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No hay preguntas. Ok. ¿Qué más? Los grupos tienen que ser grupos de 6 alumnos. Los grupos son de 6 alumnos y la organización del grupo la voy a hacer yo una vez que tenga definida la lista de los alumnos. Todavía no está definida esa lista, pero en principio los grupos de alumnos van a ser armados por la cátedra, no por ustedes. ¿Okay? Vamos a la modalidad con la que vamos a trabajar en la práctica. En la práctica vamos a trabajar de la siguiente manera. Para los que son nuevos, bueno, esto no lo conocen. Para los que ya son recursantes, saben que existe la guía de trabajo práctico. Esa guía de trabajo práctico la vamos a desarrollar en términos conceptuales, ¿ok? Se la desarrolla conceptualmente los jueves.
los jueves en clase, ¿ok? En este encuentro. Ahí vamos a ir viendo cómo se resuelve cada ejercicio y eso se desarrolla los jueves y de ahí cada uno de los ejercicios, a cada grupo yo le voy a asignar un ejercicio, ¿ok? Cada grupo va a tener un ejercicio. Ese ejercicio lo van a tener que desarrollar en video. O sea, van a tener que hacer los grupos un video que puede ser una presentación. Ustedes abren Zoom en la modalidad gratuita y con un PowerPoint van presentando y van grabando así como estoy haciendo yo ahora. ¿Ok? Nada de extraordinario en el video. Es explicar lo que van a ir haciendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese video? El video, lo voy a aclarar acá, es un ejercicio del práctico. Es uno. Cada grupo va a tener un ejercicio. Ese ejercicio que resuelve el grupo lo va a preparar en un PowerPoint, lo va a grabar en un video y lo va a subir a la plataforma en una wiki que vamos a habilitar a ese efecto. ¿Qué significa? Que ese video lo voy a corregir y le voy a decir al grupo, acá está bien, acá no está bien, acá hay un error, pero el video del ejercicio va a estar listo, hasta el domingo. O sea, hoy es jueves. El grupo tiene hasta el domingo para hacer el ejercicio. Me manda el desarrollo, el PowerPoint, por ejemplo, yo lo veo, corrijo el ejercicio, le digo, está bien, de esa manera está bien, y el grupo graba el video y para eso tienen hasta el domingo. El domingo lo tienen que subir a la plataforma. Es un ejercicio que tienen que subir a la plataforma. Todo el grupo trabaja un ejercicio. Todos los grupos, entre todos los grupos, vamos a hacer el TP completo. Conclusión del lunes, ¿ok? Hasta el domingo. Desde el lunes hasta el jueves, desde el lunes hasta el jueves, cada estudiante hace su TP. O sea, cada estudiante, cada uno de ustedes, va a tener del lunes al jueves para ver los videos. En los videos está el ejercicio resuelto, corregido por el profe. ¿Ok? Entonces cada uno tiene que agarrar el video, mirar y tratar de desarrollarlo solo. ¿No lo entiende? Vuelve a ver. ¿No lo entiende? Consulta por WhatsApp. ¿Qué es lo que debería pasar? Lo que debería pasar es que el día jueves debería cada estudiante tener hecho su propio TP. Ese TP que han hecho, lo tienen que tener hecho a mano, ¿ok? Lo hacen a mano, por supuesto, recortan y pegan los gráficos, los circuitos, lo que quieran. Lo tienen que hacer a mano, no puede ser hecho en la computadora. Sé que se puede hacer en la computadora, pero no pueden. Tienen que hacer el ejercicio a mano. Para eso van a tener los videos, para que no se traben, no tengan que rehacer muchas veces el ejercicio. El jueves
van a tener que enviar el TP, lo tienen que enviar al TP en formato PDF, ¿ok? A la plataforma. Lo suben a la plataforma y por supuesto les queda a ustedes el original en poder de ustedes. ¿Eso para qué es? Porque en la evaluación oral integradora, lo que se le pregunta, lo que conversamos, es lo que se estudió durante el año. Y eso implica trabajar sobre los prácticos. Bien. Hasta ahí. ¿Preguntas? Por el momento ninguna, profe. Perfecto. Les recuerdo a los que entraron tarde de que tienen que dejar en el chat un buenas tardes como presente, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué más va a faltar? Al comienzo de los encuentros, no este encuentro, lógicamente, sino a partir del próximo jueves, va a haber un cuestionario en la plataforma, ¿ok? Que va a ser un cuestionario temático, o sea, sobre el tema de la guía. Ese cuestionario, digamos que no es una evaluación formal. ¿Estamos? No es una evaluación formal. Van a ser preguntas que les van a permitir a ustedes, les van a permitir saber cómo están, tener una idea de qué tipo de preguntas me hacen a mí en la evaluación oral integradora, qué tipo de preguntas me pueden tomar en el parcial, qué tipo de aspectos tengo que, bueno, cómo debería estudiar. Eso van a ser cuestionarios temáticos que van a ser de 5 minutos, o sea, muy breves. Será el horario del encuentro es a las 3, de 3 a 3:10. Yo voy a habilitar el cuestionario en la plataforma. El alumno, o sea, cada uno de ustedes, entra a la plataforma, lo rinde y listo. El cuestionario le va a decir, pero si no es en la plataforma va a ser por Google, ya voy a ver eso, pero la idea es que lo vean y el cuestionario le va a devolver ahí automáticamente cómo estuvieron en la respuesta. No lo tomen como algo que merezca no ser tenido en cuenta. O sea, traten de hacerlo solo para que les ayude a ustedes. Todo esto, como se imaginarán, es un montón de trabajo para mí. Lo mejor, la vida sería para mí mucho más sencilla en venir, explicar cómo se hacen los ejercicios y en los parciales que yo los ayude, y después de 20 años de estar cursando electrónica, decir cómo hago para aprobar. Bueno, la idea es que este año aprueben de la mejor manera posible. ¿Ok? No estén perdiendo tiempo. Va a haber una ayuda en ese cuestionario temático. Es muy probable, eso lo estoy definiendo, que las preguntas del cuestionario temático la haga cada grupo. O sea, que al grupo es muy probable que le pida que sobre ese ejercicio haga preguntas. Y esas preguntas que hagan van a ser las evaluaciones que yo voy a hacer en los cuestionarios temáticos. Eso es muy probable. Pero déjenme que lo verifique y lo coordine con el doctor Farfán, a ver si estamos todos de acuerdo. Perfecto, ya hemos visto eso, y ya hemos visto... Bien, para las clases, en los encuentros es obligatorio el uso de Internet.
¿Qué significa obligatorio el uso de Internet? Significa que si yo estoy diciendo algo, ustedes busquen en Internet. El profe habló de tal cosa. ¿Y en Internet qué sale? Bien, busquen. Yo afirmé una cosa, ustedes dicen, no, pero eso no es así. Busquen. Y abren micrófono y dicen, profe, tengo una duda. Acá en Internet dice tal cosa. Usted dijo otra cosa. ¿Qué hacemos? Y bueno, yo tendré que aclarar por qué Internet dice una cosa y yo digo otra, o en su defecto tendré que decir, uy, che, no sé, tengo que estudiar, y se los contestaré en el siguiente encuentro, ¿ok? Pero vean de usar Internet. Donde no podemos usar Internet es cuando tenemos que evaluar o rendir una evaluación. Ahí traten de ser tan honestos como corresponde, para que no se engañen a ustedes mismos. Se puede conseguir un título sin necesidad de sufrir el cursado de una materia. Vayan, compren, hay gente que vende títulos, compren, pero bueno, eso no le va a servir. Después cuando tenemos que, de golpe ustedes van a ser gerentes de empresa, van a tener a cargo personal, van a tener una planta en sus manos. Y cuando tengan que esa planta producir y se queme algo, o manden a una persona a hacer un trabajo, y hay riesgo de muerte. No conviene no estudiar, conviene estudiar, ¿ok? Conviene estudiar. Lo que hay que hacer es que ser inteligente y estudiar bien. Entonces, es obligatorio el uso de Internet, y vamos a otro tema. En el encuentro de ayer les decía el doctor Farfán de que, porque hay problemas para ejecutar el software que nosotros usamos históricamente, un software que se llama Electronic Workbench. Ese es el que nosotros usamos históricamente. Bien, ese software tiene es un software de Windows XP, hoy se lo conoce, porque es la empresa, hoy se lo conoce con su nombre de Multisim, y es muy poderoso, muy bueno. Lo que tiene es que es muy caro, como para comprarlo y no trabajar gracias a eso. Se lo puede descargar de internet, también como les decía el doctor Farfán, está disponible en la plataforma, o sea, online ahora. A mí en lo personal no me convence, me parece poco práctico para lo que es esta materia. O sea, si yo fuera estudiante, no usaría el Multisim online, ¿no? Porque a la hora de realizar los ejercicios con el Electronic Workbench alcanza y sobra. Pero, de cualquier manera, está Multisim. Yo les recomiendo, y vamos a hacer en los trabajos grupales, van a ser, lo voy a poner acá, en el trabajo grupal. Bien. En el trabajo grupal, lo que tiene que hacer el grupo, o sea, se tiene que distribuir, por eso no se asusten, es entre todos vamos a hacer una parte del trabajo para que todos tengamos lo más completo todo el material de estudio. Entonces, en el grupo lo que tiene que hacer primero es un desarrollo analítico. O sea, en el desarrollo analítico, lo que hacemos es plantear las ecuaciones que necesitamos para resolver el ejercicio. Después, lo que vendría a ser
tenemos, o sea, lo que tenemos que hacer es el desarrollo de los cálculos. Tanto el desarrollo analítico como los cálculos, para eso la sugerencia va a ser usar MATCAD. Pero, como lo pueden hacer a mano, usando el método que quieran, también se puede hacer como se ha hecho tradicionalmente en esta materia, hecho todo a mano. ¿Ok? La sugerencia mía va a ser de que desarrollen la parte analítica y los cálculos en MATCAD. La parte después de que hagan el desarrollo analítico, tienen que hacer la simulación, o sea, armar el circuito, y simularlo en algún software. Ahí, en ese, la sugerencia es el Easy EDA, que es otro software. El MATCAD es como el Multisim, no tengo un reemplazo para darles. Hay que ir a trucho y no hay otra, salvo la adquisición de la licencia, que cuesta 20.000 pesos al año, una cosa así, por persona, ¿no? El Easy EDA, ese es un software libre, o sea, ustedes lo pueden bajar de internet y está muy potente para hacer las simulaciones, trabaja como el Multisim, pero es gratis. Ahora bien, si eso les parece muy complicado, entonces la fórmula secreta, y que el caballo del comisario, es el Electronic Workbench. El Electronic Workbench es como el método que va a cubrir todas las expectativas y puede ser una solución, ¿no? Sobre todo si el grupo no se siente seguro para trabajar en lo que sería un ambiente real de electrónica. Easy EDA es real electrónica, ¿ok? Tiene un nivel espectacular. Y lo otro que van a hacer es, a nivel de los grupos, va a ser el desarrollo experimental en Tinkercad. El desarrollo experimental en Tinkercad es muy parecido al Easy EDA, también es una plataforma gratuita. La idea es que veamos a cada uno de los problemas, de los prácticos, de la manera más completa posible. Eso debería significar aprobar la materia en los parciales y a otra cosa mariposa, rumbo a control. ¿Okay? Y no quedarse aquí en la eternidad de los siglos durmiendo el sueño de la frustración de no aprobar electrónica. Si hacen eso, si hacen ese trabajo grupal, cada uno de ustedes va a tener en su casa, para cuando lo necesite, todo el material de estudio de toda la materia. Y va a contar con la experiencia de haber desarrollado por lo menos 8 veces ejercicios de esos. Porque a cada grupo le va a tocar un ejercicio de cada práctico. Uno. Los prácticos suelen tener 5 o 6 ejercicios, una cosa así. Pero siempre, cada semana, el grupo va a tener un trabajo grupal donde van a hacer todo esto. El MATCAD lo tienen que aprender a usar, le va a solucionar la vida como ingenieros. Así como el Excel nos soluciona la vida, el Word nos soluciona la vida, el PowerPoint nos soluciona la vida, a los ingenieros MATCAD nos soluciona la vida.
La única macana es que es CAD. Los otros dos, el EasyEDA y el Tinkercad, son es software gratuito, con lo cual digamos que lo pueden seguir usando después. El MatCat tiene una versión, que es la que me gusta a mí, que es la Prime, que a mí en lo personal me gusta más que la versión MatCat en sí. Pero sea el MatCat o el Prime, tiene un trial que dura 30 días. Entonces por ahí, para hacer las primeras armas, se pueden descargar el MatCat en la versión de prueba durante 30 días, lo aprenden a usar, y después, si les gusta, si les parece bien, bueno, por ahí se lo instala de una manera trucha, digamos. El EasyEDA, el Tinkercad, son de uso libre. También, para el diseño de la parte experimental, no para la parte de simulación, tienen el Virtual Breadboard, que también es gratuito, muy potente, muy interesante, pero es en orden de complejidad. Tinkercad es, me parece, más accesible que el Virtual Breadboard. ¿Okay? Y para la parte de simulación, también pueden probar el Proficad, que está muy interesante. Después, cuando entremos en la parte de digital, les voy a sugerir otro. Ahora no los voy a marear mucho con este tema. O sea, me refiero a marear en el sentido de que, ¿con cuál me quedo? Bueno, yo lo que digo es, tienen que usar los programas. Las primeras semanas nos costará, ¿ok? El primer práctico, el segundo práctico, pero después van a notar de que les amplía mucho la seguridad y la confianza sobre lo que están haciendo. Espero. Yo con ustedes voy a experimentar esto porque no lo hemos trabajado así el año pasado. Bien, por acá estaríamos, ya les dije lo del trabajo grupal, lo del software lo puse allá arriba, así que hasta ahí estamos. Perfecto, ¿preguntas? Profe, una consulta. ¿La modalidad de este trabajo grupal también sería para este primer trabajo práctico y este domingo habría que subir el video? En principio, sí. Lo que pasa, digo en principio sí, la respuesta es sí. El primer práctico también va a tener, yo quiero que cada ejercicio de cada guía, cada uno de ustedes lo tenga resuelto en un video. ¿Ok? La experiencia mía es que cuando van a consulta, por ahí han perdido una semana por un ejercicio. Yo no quiero que nadie pierda el tiempo por una duda que se puede solucionar con 3 palabras que dice alguien en un video. Entonces, lo que no sé es si vamos a llegar a armar todo el engranaje, la caja de engranaje como para que funcione. Sea para esta semana o para la otra, pero lo que sí, para la segunda semana ya tenemos que estar funcionando aceitados. ¿Ok? Para esta semana no, porque la administración de temas está bastante compleja, entonces no es, pero sí, el primer práctico va a tener, pero les tengo que decir quiénes son sus compañeros de grupo, los tengo que poner en contacto, tengo que ver que se entiendan entre ustedes, solucionar el problema que pueda tener alguno. De hoy al domingo no me da el tiempo.
pero sí vamos a empezar a armar los grupos a partir del fin del encuentro de hoy, ¿ok? A partir del fin del encuentro de hoy. Lo cual no significa que este domingo, o sea, los plazos que yo les puse, no son de cumplimiento, me parece, porque no me va a dar el tiempo a mí, no porque ustedes no sean capaces. A mí no me va a dar el tiempo de poder darle las condiciones como para que trabajen en grupo. Así que el primer práctico también va a estar en video, pero no creo que, no lo voy a exigir que esté para el domingo, y por ende no tendrán que presentar el jueves próximo, salvo que logremos una armonía así, pero maravillosa y espectacular en 3 días, pero yo tengo otras cosas para hacer, no solamente electrónica, así que lo que me parece es que no se los voy a exigir a los plazos esta primera semana, porque yo no los puedo cumplir, más les puedo exigir a ustedes. ¿Meta? Sí, profe, entendido. Gracias. Bien, perfecto. En la plataforma tenían la guía, ¿la pudieron descargar? ¿Todos han podido acceder a la plataforma? Sí, profe. Bien, yo les voy a, ahora denme un segundo, que yo acceda, y vamos a empezar a trabajar la primer guía. Denme un segundo que yo acceda a la guía. Recuerden, para los trabajos prácticos, yo se los voy a explicar conceptualmente, primero. Este video, como si no me equivoco debería, porque en este momento no lo estoy viendo, pero este video debería estar siendo grabado en este momento, o sea que ustedes, la metodología que vamos a usar, que yo voy a trabajar en los encuentros, es vamos a hacer en una primera parte un barrido conceptual del práctico. Yo le voy a ir diciendo, en este ejercicio hacemos esto, esto y esto, en este esto y esto y esto, y de ahí vamos a empezar por los ejercicios más complejos, de tal manera de que si no alcanzamos a ver algo de los ejercicios, sean los más fáciles y no los más difíciles. Entonces, bueno, ya tengo acá el práctico. Me interrumpen, yo voy a avanzar, pero me interrumpen tantas veces como sea necesario para entender lo que estoy diciendo, ¿ok? Yo estoy seguro que no me van a preguntar porque algunos tienen ese prejuicio diciendo no puede ser tan chupamedia, no, alcahuete del profe. Bueno, yo también fui estudiante, entiendo que por una cuestión de broma, digamos, de también tener un momento como de crear amistad, que no nos queremos diferenciar de los otros, que no me tomen con tonto. Pero mi sugerencia es, tonto es el que se queda en la universidad 3 años más. Ese es tonto. ¿Ok? Entonces no sean tontos. Pregunten. El que pregunta va a ser un ignorante mientras pregunta, pero después ya no. Así que bueno, yo voy a decir una serie de cosas y vamos a hacer así. Yo les voy a ir explicando. ¿Ahí están viendo la guía ya? Sí, profe. Perfecto. Yo voy a decir una serie de cosas. Ustedes anoten las preguntas y cuando yo termine con el ejercicio, les voy a decir qué preguntas tienen sobre este ejercicio. Pero ojo que voy a tratar de ser suciamente duro al explicar. ¿Ok?
o sea, duro en el sentido que no se la voy a estar haciendo fácil, sino voy a decírselo en los mismos términos que espero que ustedes lo respondan en una evaluación oral integrada. ¿Ok? Bien, en el primer ejercicio de la guía, lo que nos están pidiendo es encontrar un circuito equivalente Thevenin. Encontrar un circuito equivalente Thevenin para el circuito que está a la izquierda. O sea, veamos, acá, acá, este circuito que está acá, todo lo que está adentro de ese rectángulo azul, tiene que ser reemplazado por esta batería que está aquí y esta resistencia que está aquí. Ese es el concepto de circuito equivalente Thevenin. Para eso, en el punto A, cuando nos pide calcular analíticamente, usando la superposición, quiere decir que yo lo que tengo que hacer es resolver el circuito, suponiendo que está la fuente E sub A, primero, yo digo, esta fuente está y esta fuente no está, y esta fuente no está. Resuelvo el circuito y encuentro los parámetros de la tensión en A, entre A y B. Para eso tienen que usar o el método de las corrientes de malla o el método de las tensiones en los nodos, el que les guste. O simplemente hacer uso de las leyes de Kirchhoff y de la ley de Ohm. Una vez que han hecho ese cálculo, eligen la otra fuente, por ejemplo la E sub B, y suprimen las otras fuentes. Calculan la tensión entre A y B usando el método de las corrientes de malla o el método de las tensiones en los nodos. Una vez que tienen el valor de A y B, entonces, ahora, dejan la fuente I sub A y suprimen la fuente E sub A y la fuente E sub B. Usan el método de las corrientes de malla o de las tensiones en los nodos y encuentran la tensión entre A y B. No lo dije, pero esto es A y esto es B. Entonces, una vez que encontraron las tres tensiones, la suman, ese es el principio, el método de la superposición, y voilà, tienen la B de Thevenin. Para calcular la R de Thevenin, lo que tenemos que hacer es suprimir las fuentes y calcular la resistencia equivalente mirando desde afuera entre los bornes A y B. Recuerden de que la palabra mágica que usamos acá es pasivar. Pasivar E sub A, pasivar E sub B, pasivar I sub A. Bien, eso sería el punto A, harto de trabajo. Punto B, es lo mismo, solo que el circuito equivalente de Thevenin, como se lo decía el doctor Farfán en la clase, va a ser algo parecido, solo que lo que buscamos es obtener una fuente de corriente y la resistencia equivalente de Norton. Es la I de Norton y la R de Norton. Para eso, lo que tienen que hacer es cortocircuitar entre A y B, y como ahí no nos pide, ¿ok? En el punto B no nos pide usar superposición, entonces mi recomendación es no usar superposición. Ahí lo que tenemos que usar es
como lo que estamos buscando es la I de Norton, que es la corriente que circula por el cortocircuito que yo hago, lo que nos conviene hacer es usar el método de las corrientes de malla, ¿ok? Usamos el método de las corrientes de malla sin pasivar la fuente. Entonces, de una sola vez calculamos todo y ya tenemos la I de Norton. Para sacar la R de Norton, bueno, pasivamos las tres fuentes y calculamos la resistencia equivalente. Bien, eso es el ejercicio 1.1. ¿Preguntas? Ni una pregunta. Y Profe, ¿sí? yo no entendí cómo calcular la resistencia de Norton. Igual a como calculaste la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Cómo haces para calcular la resistencia equivalente de Thevenin? Me paro entre A y B y miro hacia adentro. Bien. Entonces, de ahí. Y lo mismo, espérate, vamos a hacer algo. Un segundo que para explicar eso, como hay una pregunta, entonces hay una respuesta. Entonces, minuto, vamos a irnos a, vamos a ir a Paint, para que Paint nos ayude. Acá. A ver. ¿Ahí están viendo Paint? Sí, profe. Perfecto. Sí, Esa ingeniero. es el circuito, ¿ok? Yo voy a sacar ahora, por una cuestión de economía gráfica, voy a sacar los valores que solo los necesitamos a los fines del cálculo, pero que a los fines de del entender lo que tengo que hacer, no los necesito. Ese es lo que yo llamo el desarrollo conceptual. Perfecto. Entonces, voy a la pregunta de cómo calcular la R equivalente. Bueno, la R equivalente se calcula en los dos casos, dice que para calcular la R equivalente lo que yo tengo que hacer es pasivar toda la fuente. En los dos casos dice lo mismo. Sea equivalente Thevenin, equivalente Norton, lo que dice la metodología es pasivar todas las fuentes. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Lo que nosotros sabemos es que esto que voy a explicar vale para Thevenin y vale para Norton, ¿no? Entonces, ¿qué significaría pasivar una fuente de tensión? Significa convertir la fuente de tensión en un cable. Ahí he pasivado la fuente de tensión. Y acá arriba hay otra fuente de tensión. ¿Qué significaría pasivar? Muy bien, convertirla en un conductor. Y en el caso de las fuentes de corriente, pasivar significa convertirlas en circuito abierto. O sea, ya no está. Voilà, pum, desapareció. No existe más. Ahí he pasivado la fuente de corriente. En pocas palabras, el circuito quedó así. Ahora bien, como lo que yo quiero es calcular la resistencia equivalente, quiero calcular la resistencia equivalente vista desde acá, esta resistencia equivalente, entonces, en este momento, y a los fines de ese cálculo, el punto de referencia, o sea, el punto de 0 voltios, no me sirve para nada. Entonces, digamos que el circuito queda así. De ahí, yo digo, bueno, perfecto, R1, que está ahí, yo la puedo girar, y digo, bueno,
R1 es lo mismo donde estaba que acá. Entonces, como es lo mismo, ahí el circuito sigue siendo igual y por una cuestión de espacio y de economía visual, yo digo, eso sigue siendo lo mismo. Y entonces, si alguien dice, bueno, ¿y cuánto vale la R equivalente? Que sería la resistencia que yo veo entre A y B. Bueno, mirando el circuito, ¿yo qué veo? Que R4 está, este símbolo que yo dibujo significa en paralelo, está en paralelo ¿con qué? Con una serie que es R3, que está en serie, ¿con quién? Con un paralelo entre R1 que está en paralelo con R2. Entonces, R3 está en serie con ese paralelo, y eso que está escrito ahí es la resistencia equivalente que nos están pidiendo. No sé quién preguntó, perdón mi falta de educación. ¿Quién preguntó? Yo, profe, Bustamante. ¿Tu nombre? Discúlpame, no te entendí. Felicita Bustamante. Felicita, perfecto, gracias, Felicita. ¿Ahí te quedó claro cómo se hace? Sí, profe, ahora sí, gracias. Por supuesto que esa manera de escribir el paralelo, vean de escribirlo en lo posible, usando la notación, ¿no? Que se acuerdan de que cuando algo está en paralelo, ¿estamos? Nosotros decimos que el paralelo es 1 sobre, y aquí ponemos 1 sobre las resistencias que están en paralelo, quiere decir que acá estará R4, y acá estará R3, que va a estar en serie con el paralelo, ¿ok? Usen esa metodología. Yo la hago así por una cuestión de simplicidad de tipeado en la computadora. Conceptualmente, digamos que es correcto, pero no es académicamente elegante, ¿ok? Ingeniero, Cuando hagan el práctico, háganlo como lo puse a la izquierda, sí. entonces en el caso que así como usted le está dejando de forma para escribirlo en la computadora no está bien visto si yo lo dejo en el TP. No, yo no lo voy a corregir porque se entiende. Y en el ¿Viste? parcial, Y en el parcial es discutible, no se te puede corregir el que esté mal. ¿Meta? Lo que cuando yo lo que digo es que cuando hagan el video, háganlo como está a la izquierda. ¿Meta? Que ahí tenemos tiempo, en un parcial no tenemos tiempo. En los parciales andamos desesperados por hacer todos los ejercicios en el poco tiempo que tenemos. Pero en el video háganlo así, porque eso le va a ayudar a algún compañero que no entiende el concepto del serie paralelo, y son uno de los errores que corregimos en el parcial, ¿no? Cuando uno está corrigiendo el parcial, ve que donde era un paralelo hacen una operación de suma, y eso no debería ser. Entonces, vean de hacerlo de la manera más prolija posible, de tal manera de que el compañero que ve el video diga, ah, esto era así. Después, si lo hacen abreviado, en buena hora, pero el tema es que no nos equivoquemos. ¿Meta? El tema es sobrevivir con una nota superior a 7, primer y segundo parcial. Eso se lo tienen que poner en el espejo, ¿ok? En el baño de la casa, decir, bueno, yo tengo que pasar los parciales con 7 o más. Si no, cuando llegue el momento del integrador, se asustan y cometen errores muy tontos y terminan teniendo que volver a cursar la materia. ¿Okay? Bien, esa pregunta está, vamos al ejercicio 2. A ver, esperen un segundito. Está bien. No, pensé que me estaba pasando de tiempo. Vamos, si no hay más preguntas de este ejercicio,
vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, lo que nos está pidiendo es, tomen nota que acá lo que nos dice es utilizando el simulador. Utilizando el simulador. Entonces, eso significa que lo que yo tengo que hacer es implementar el circuito en el simulador. Ahora lo voy a explicar un poquito más, pero lo que tenemos que hacer es primero implementar en el simulador. Después hago la verificación analítica. Después. Ahora veamos qué sería eso para ¿qué sería eso para uno de los circuitos? ¿Okay? Para uno de los circuitos. Yo voy a tomar este del medio y entonces vamos a ir al Paint. Entonces, veamos. Este es el circuito. Y lo que me dicen es que quieren que simule y que mida los valores de corriente continua y corriente alterna. ¿Qué significaría eso? Que yo tengo que armar el circuito y lo que tengo que hacer es poner en bornes. Disculpe, ¿Sí? está compartiendo pantalla porque no se ve. Debería, perdonen. Sí, no había alargado la compartir, perdón. Gracias por avisar. ¿Quién lo dijo? Cardoso, Benjamín. Gracias, Benjamín. Entonces, ¿qué hacemos? En paralelo con la fuente, que sería lo mismo que en paralelo del primario, ¿ok? Ponemos un voltímetro y otro voltímetro más, 2 voltímetros, de manera tal de que con un voltímetro estamos midiendo corriente continua y con el otro corriente alterna. Después venimos al secundario y hacemos lo propio acá. Ponemos un voltímetro para medir continua, un voltímetro para medir alterna. Eso lo hacemos para cada uno de las dos mitades de primario, de secundario, la mitad superior y la mitad inferior. En ambos casos ponemos voltímetros que miran continua y alterna. Callado la boca, o sea, no vamos a estar discutiendo para qué. Simplemente medimos. Después venimos acá y vale así para todos los circuitos. Venimos acá y ponemos un voltímetro para medir continua y un voltímetro para medir alterna. Simulamos y anotamos los valores que da cada uno de los instrumentos. Ahora, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? En el primario hay alterna, con lo cual el voltímetro de continua me tendría que dar 0. Y el voltímetro de alterna me tendría que dar los 220 voltios que está ahí. En el secundario, aquí,
Hay alterna. En los dos, lógicamente. Entonces, los voltímetros que están en el secundario me tendrían que dar, el de continua me tiene que dar 0 y el de alterna me tiene que dar 9 voltios. ¿Por qué? Porque ahí hay alterna. En la carga, como esta es una rectificación completa, en la carga lo que yo tengo es una forma de onda de este tipo. Entonces, como tengo una forma de onda de este tipo, al ser una rectificación completa, lo que yo voy a tener es que la alterna debería ser 0. Y la continua debería ser el valor medio, acá. Ahora, ¿qué debería tener presente? Que el voltímetro en alterna, ¿ok? El voltímetro en corriente alterna mide valor eficaz. Debería tener presente eso, porque no es lo mismo valor eficaz que valor de pico. Veamos acá. Ahí. Y por otro lado, tendríamos que tener presente que el voltímetro de corriente continua lo que mide es el valor medio. Entonces, y yo voy a poner acá el osciloscopio, lo que mide es valor instantáneo. Que eso significa que cuando yo vea la forma de onda, el valor máximo que voy a ver es el valor de pico, que no es el valor eficaz. Ahora, en el ejercicio nos dice que quiere la resolución analítica. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, si nosotros queremos calcular el valor medio, el valor eficaz de una forma de onda, tendríamos que calcular una integral. ¿Ok? Tenemos que calcular una integral. Para eso, lo que van a hacer es ver el desarrollo analítico. Para recordar análisis 2, van a ir a Administer. El libro se llama Circuitos. Este libro se lo consigue en internet, en PDF. Uno pone Administer, circuito eléctrico, y lo pueden descargar hoy a la tarde. ¿Okay? El autor es Administer. El libro se llama Circuitos eléctricos. Y tiene un capítulo dedicado al desarrollo analítico de las integrales para calcular valor medio eficaz. Entonces van, se fijan ahí, y les debería coincidir, de ahí toman las fórmulas, las expresiones, pueden ver el desarrollo. No hace falta hacer el desarrollo, porque lo que deberían hacer en el práctico es decir, como aquí el valor es de continua y esta es tal forma de onda, su expresión es tal. ¿Ok? Y ahí aparece la expresión de valor eficaz, la expresión de valor medio. ¿Para qué forma de onda? Una senoidal, ya sea una senoidal completa, una senoidal rectificada a media onda o una senoidal rectificada a onda completa. Entonces, vuelvo ahora al ejercicio, vuelvo a la guía y veamos dónde estamos. Entonces, en el simulador colocan los instrumentos, como yo les dije, con el osciloscopio, vean la forma de onda de primario, vean la forma de onda de secundario,
vean la forma de onda en la carga. Cada vez que vean algo en el osciloscopio, capturan pantalla, y todas esas imágenes que vayan capturando, después las imprimimos y las vamos a pegar en el práctico. O imprimimos la hoja y dejamos los espacios en blanco para ir escribiendo después los desarrollos que nos piden. Donde dice, verifique mediante cálculo, es eso que les decía del Minister, van, traen las expresiones de valor medio y valor eficaz, y hacen los cálculos para ver de que efectivamente el instrumento mide lo que se supone que tiene que medir. Y si no mide, entonces el mismo valor habrá que pensar por qué no lo mide. ¿Ok? Cuando dice medir la corriente en la carga, entonces tendremos que poner un amperímetro acá y acá, uno en corriente continua, otro que esté configurado en corriente alterna, y hacemos de nuevo el cálculo de valor medio y valor eficaz, y eso va a explicar la diferencia de lectura. Con respecto a la tensión inversa, ahí vamos a hacer el análisis de la tensión inversa. Ahora lo vamos a hacer en un segundo en el... vamos a ir a Paint de nuevo. Para aclarar el tema de la tensión inversa, que suele ser motivo de mucha confusión y amerita que lo veamos en detalle. Entonces, ahí están viendo el Paint. Sí, profe. Perfecto. Veamos entonces. A ver, esperen un segundo que vea por qué no me pega. Veamos. Vamos a venir de nuevo acá. Ahí. A ver ahora. Esperen un segundo que estoy recuperando la imagen del práctico. Bien, entonces, veamos ahora cómo hacemos para ver cuál es la tensión inversa en cada caso. En primer lugar, para analizar la problemática de la tensión inversa, por lo menos para aprenderla conceptualmente, mi recomendación es la siguiente. Esto que ustedes tienen acá, el transformador, en definitiva, el transformador es una fuente de corriente alterna, ¿está bien? O sea, lo que yo tengo acá es una fuente de corriente alterna. Eso es lo que yo tengo acá. Como lo que yo tengo es una fuente de corriente alterna, entonces yo podría olvidarme del transformador. ¿Ok? Yo podría olvidarme del transformador y decir de que el circuito es algo como esto que yo estoy dejando acá, donde la fuente, en lugar de ser una fuente
de 220, como era originalmente, esto va a ser una fuente de, creo que eran 6 voltios. 6. Entonces la pregunta es, si la fuente es de 6 voltios, por Kirchhoff, la tensión de diodo, la V de diodo, se toma positivo a la izquierda, o sea, en ánodo, negativo a la derecha en cátodo. Quiere decir que esta es la tensión V de diodo. Por eso, cuando está en polarización inversa, es porque el positivo está viniendo al cátodo. Ahora bien, aquí cae una tensión en el diodo, acá cae una tensión en la resistencia, donde la tensión que cae en la resistencia tendrá un valor, la V sub R, tendrá un valor igual a I por R. Cuando el diodo está polarizado en inversa, la caída de tensión, la V de diodo, ¿okay? La V de diodo no es los 0,7 o los 0,3 en conducción. ¿Por qué? Porque ahora el diodo no está. Lo que nosotros sabemos, entonces, que la tensión de secundario, la V de secundario, lo que sería, si es partido como el que tenía ese circuito, sería los 6 más 6. La V de secundario tiene que ser igual por Kirchhoff de tensión a la V de diodo más la V en la resistencia. Pero la V de la resistencia es 0. ¿Por qué? Porque cuando está polarizado en inversa, la corriente no circula por el diodo, entonces I es 0. Por ende, la tensión en la resistencia es 0, y entonces, en ese momento, lo que yo voy a tener es que la V del diodo va a ser igual a menos la tensión de la fuente, o sea, la tensión del secundario. ¿Por qué menos? Porque está polarizando en inversa. Lo que está pasando en ese momento es, si nosotros graficamos la tensión V de diodo en el tiempo, nosotros lo que vamos a ver es si la tensión senoidal de la fuente es esta, si esa es la tensión senoidal de la fuente, cuando el diodo esté polarizado en directo, o sea, en el semiciclo positivo, la tensión en bornes va a ser de los 0,7 voltios, pero cuando esté polarizado en inversa, toda esta tensión se aplica sobre el diodo. ¿Por qué? Porque la resistencia no tiene caída. Ahora, esta fuente es en el ejercicio de la guía, es de 6 voltios, cada mitad quiere decir que, en realidad, perdón, acá es 12 voltios, pico, 12 voltios, es la tensión de pico del secundario completo, 12 voltios. Quiere decir que la tensión inversa, en este caso será menos los 12 voltios de la fuente, o sea que en este caso es el secundario del transformador, pero ese valor eficaz. Entonces yo lo tengo que multiplicar por raíz de 2 para saber cuál es la tensión inversa máxima que soporta el diodo. Eso sería para el circuito de media onda. ¿Alguna pregunta de eso? Supongamos que estamos bien, ¿no es cierto? Vamos a la tensión inversa ahora con el circuito de onda completa con rectificación con 2 diodos.
Entonces, cuando analizamos este circuito, la mejor manera de verlo, voy a copiar o mover esto un poquito acá arriba, para no olvidarme, pero la mejor manera de analizar este circuito es la siguiente. Es agarrar y considerar que hay en el secundario, vamos a considerar de que en el secundario están dos fuentes de corriente alterna. Entonces, si yo considero eso, yo debería tener una situación más o menos como esta. Yo tengo acá una fuente de alterna que tiene 9 voltios. Acá tengo una fuente de alterna, que es la otra mitad del secundario, que tiene 9 voltios. Y cuando en un momento dado, las fuentes van a tener positivo arriba, con lo cual este diodo va a estar en polarización directa. Si está en polarización directa, entonces yo podría decir de que no está. Y en lugar de estar en este diodo de abajo, en lugar de estar en polarización directa, está en polarización inversa, porque fíjense que al ánodo está viniendo el borne negativo de la fuente. Entonces, este circuito va a ser, digamos que para nosotros esto está abierto acá. Si yo ahora aplico Kirchhoff de tensión, yo digo, esto que está acá, esto, es la B de diodo. Ese es el dato que me piden. Ahora está polarizado en inverso, por eso está cortado. Entonces, entre sus bornes, ¿qué tensión hay? Hago este camino y digo, por Kirchhoff, esta tensión más esta, tiene que ser igual a 0. Quiere decir que la B de diodo, la inversa, ¿ok?, va a ser menos 2 veces la B del secundario, porque el secundario me dicen que tiene 9 voltios, por raíz de 2, porque estos valores son valores eficaces. Y entonces ahí tendremos la tensión inversa del rectificador de onda completa, perdón, la tensión inversa máxima, ¿no? Tendremos para el rectificador de onda completa de 2 diodos. Ahora vamos al de puente de diodos. Para analizar este circuito, perdón, ¿de ese circuito alguna pregunta? Bueno, parecería que no. Para analizar ahora. Sí, dale. Yo del anterior, entonces siempre analizamos como que si al negativo del diodo, o sea, si al diodo le va al negativo, es como que está abierto, y de ahí hacemos el Kirchhoff, digamos, largando desde el diodo para sacar la inversa, digamos. Sí, correcto. Correcto. Gracias. Nosotros lo que hacemos es considerarlo abierto y siempre traten de buscar la malla que les permita aplicar Kirchhoff de tensión. ¿Neta? Siempre. ¿Qué es lo que ustedes van a ver que yo hago? Siempre aplico Kirchhoff de tensión.
nos soluciona muchos temas. Bueno, vamos ahora al rectificador de onda completa de 4 diodos. Ese, para analizarlo, este esquema que nos da el Electronic Workbench no es el más amigable para entenderlo. Para entenderlo, en mi entender, háganlo por el siguiente lado. Este sería el equivalente al secundario del transformador, o sea que vendría a ser 2 veces B sub S, donde B sub S es 5. ¿Ok? Porque estoy tomando como la tensión de secundario como la media tensión. Ahora bien, para analizar este circuito, mi recomendación es a esto lo tiran a la basura. Se quedan solamente con la resistencia y hacemos lo siguiente. Borramos todo y hagan el análisis así como yo se los voy a hacer para que aprendan de paso cañazo cómo se hace el análisis de la rectificación de onda completa. Lo que decimos es, vamos a poner un camino que permita que la corriente circule desde el borne superior hasta el borne inferior. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿ven? Lo dibujo a los diodos de manera tal de que permitan la circulación desde el borne superior al borne inferior, ¿ven? Yo lo puedo recorrer. Después, ahora van a tratar de que vaya desde el borne inferior al borne superior. Para eso, dibujamos otro camino. Como nosotros queremos obtener una continua, siempre tiene que entrar en la carga por el mismo lugar. Entonces yo hago un camino por acá. Hacia el diodo no puede subir, porque el diodo no lo va a dejar pasar. Entonces la corriente viene por la resistencia, y como tiene que llegar acá arriba, dibujamos acá el otro diodo, que ya me dé el camino para llegar al borne superior. Entonces, yo tengo un camino así, y entonces acá está el positivo de la carga, y tengo otro camino que es así, con lo cual vuelvo a tener aquí el positivo. Entonces, esa es la rectificación de onda completa. Bien, ahora lo que yo necesito es ver qué pasa con la tensión inversa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder analizar las caídas de tensión o la tensión inversa, entonces yo lo que tengo que decir es, bueno, perfecto. Ahora voy a suponer de que estoy en el semiciclo positivo, con lo cual el más está acá arriba. Quiere decir que este diodo que está acá está abierto porque tiene positivo en cátodo. Este diodo que está acá tiene positivo en cátodo. Entonces esos dos diodos no están. Ahora yo digo, si la tensión de la fuente es esta, y en el diodo no cae nada, ¿ok? Si en el diodo no cae nada porque está conduciendo, o sea, acá, al estar conduciendo no hay nada, acá, al estar conduciendo no hay nada, entonces, por Kirchhoff, lo que a mí me queda es
que la tensión que está viendo este diodo, si se fijan, por Kirchhoff no hay nada que produzca una caída, ¿ven? Quiere decir que la tensión del diodo inversa va a ser la tensión de la fuente cambiada de signo, o sea, menos 2 veces V de secundario, o sea, 2 veces 5 voltios sería 20 voltios, menos 20 voltios, perdón, menos 10 voltios, y a eso, como es valor eficaz lo que me están dando, lo tengo que multiplicar por raíz de 2, y esa sería la tensión inversa en este circuito de 4 diodos. ¿Pregunta hasta ahí? Hay una pregunta que no me han hecho y que la tendrían que hacer, che. ¿Pregunta hasta ahí? Ok, no hay preguntas, me voy a apurar porque el tiempo me está corriendo. La pregunta que me deberían haber hecho es, profe, ¿qué hacemos con la tensión que cae en el diodo? Cuando hay otros diodos que están en juego. Aquí, cuando yo calculo la tensión inversa, acá, no hay otro diodo, entonces la tensión inversa en el diodo, efectivamente, la tensión inversa es como la calculamos acá. Ahora bien, pero acá, aquí, cuando yo hago la rectificación de onda completa, aquí sí hay un diodo. Entonces, si el enunciado me dice, el enunciado del ejercicio me dice cuál es la tensión del diodo, entonces yo debería colocar acá menos lo que cae en ese diodo, menos V de diodo, que sería los 0,7, porque normalmente utilizamos diodos de silicio. Entonces, pero tiene que estar en la expresión aquí de la tensión inversa, tiene que estar el menos V de diodo, porque si ustedes suman Kirchhoff, tienen que tener en cuenta esta tensión V de diodo, que si bien está en conducción, si me dicen que lo considere real, debo tener en cuenta V de diodo. Si no lo dice en la consigna, mi sugerencia es levante la mano en el parcial y pregunte, profe, ¿qué hago con V de diodo? ¿La considero 0, 0,7 o cómo quiere que haga? Y entonces el profe tendrá que resolver y le indicará. En el otro ejercicio pasa lo mismo. Acá, si bien este está cortado, aquí hay un diodo que está conduciendo. Entonces, cuando yo hago el análisis de la malla para aplicar Kirchhoff, yo tengo que considerar acá un diodo, una caída de diodo. Entonces, menos la tensión que cae en el diodo que está conduciendo. Y esa sí es la expresión de la tensión inversa para el circuito de onda completa con 4 diodos. O diodos en puente, como también se lo dice. Bien, claro lo de las tensiones de los diodos, tensión inversa. Sí, profe. Bueno, ahí deberíamos estar con la guía a la vista. Ese ejercicio no tiene más. Vamos al siguiente ejercicio, que dice, explique la diferencia entre este circuito que está acá y el circuito del 2,1B, que lo vamos a ver. El 2,1B es este que está acá. Es este que está acá. Entonces, este que está acá
lo tenemos que comparar con este que está acá. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Los diodos están en inversa. O sea, si ven, los diodos tienen cátodo a la izquierda, en el original tienen cátodo a la derecha. ¿Eso qué significa? Que yo, en lugar de estar haciendo una rectificación para obtener valores positivos, estoy rectificando para obtener valores negativos. ¿Eso cómo más lo confirmo? Eso también lo confirmo porque acá observo que el capacitor tiene, este es un capacitor electrolítico y tiene el borne positivo hacia la Tierra. O sea que la Tierra es más positiva que el borne superior, o sea que el borne superior es negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es un rectificador de onda completa con 2 diodos, pero de valor de salida negativo. Por otro lado, ¿qué más observamos? En el circuito anterior, la carga, que está acá, ahora está separada, perdón, ahora yo veo que hay 3 elementos nuevos. Este, que es el capacitor filtro, que es para corregir el rizado, y después el par de la resistencia y la resistencia de polarización del diodo Zener, ese par que actúa como etapa estabilizadora de la tensión. La estabilización, no la voy a explicar acá, porque no me va a dar el tiempo. Si me da el tiempo, le explicamos. Pero en principio, ¿qué se observa de diferencia? Una, es la rectificación a continuo en valores negativos. 2, hay un capacitor de filtro. 3, hay una etapa de estabilización mediante diodo Zener. Bien, ¿qué función cumple cada uno de estos elementos? Ya lo dije, el capacitor, filtrar la componente de alterna de la onda rectificada, lo que sería disminuir el rizado, y 3, y la resistencia de Zener con el diodo de Zener, que lo que hacen es estabilizan el valor de la salida, independientemente del valor del consumo de la corriente que está requiriendo la resistencia de la carga. Bueno, de ahí tenemos que ir a simular, porque acá nos está pidiendo que variemos la resistencia en la carga. ¿Qué vamos a observar? Cuando nosotros ponemos una resistencia de 100 ohms y cuando ponemos una resistencia de 500 ohms. Entonces, lo que va a pasar, o lo que debería pasar, es lo siguiente. La corriente por el Zener, esta corriente es constante, o debería serlo. Si la resistencia tiene un valor más bajo, lo que puede suceder es que el diodo Zener deje de funcionar como diodo Zener. Y entonces la tensión entre los bornes de la resistencia de carga no va a ser la esperada. Ahora, si el valor de la resistencia de la carga se hace muy grande, digamos que se hace infinito, lo que va a pasar es que, como la corriente que viene para la carga no puede ir, toda la corriente va a ir hacia el Zener. Y lo que puede pasar entonces es que el Zener se quede. Por eso, acá nos dice que,
nos dice que verifiquemos qué pasa con la potencia en el Zener. Entonces, en el caso de que se desconecte la carga, eso sería una RL infinita, pasa eso de que toda la corriente va y ahí analizaremos si el diodo Zener se quema o no. Este tema del funcionamiento del par R de Zener, diodo Zener, si voy a tratar de explicarlo antes de que terminemos el encuentro de hoy, pero no lo voy a continuar ahora porque todavía me faltan 2 ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Para las próximas guías vamos a tratar de que la guía la tengan antes, cosas que vayan resolviendo y en el práctico puedan preguntar. Veamos, acá nos dice, veamos el circuito, es un rectificador de onda completa por puente. A la salida vemos 2 pares, el superior y el inferior. Quiere decir que lo que estamos viendo acá es, acá se obtiene una tensión positiva y acá se obtiene el mismo valor, pero en tensión negativa. Esto se llama fuente partida. Entonces, acá tenemos 2 estabilizadores con Zener a partir de una rectificación de onda completa. ¿Qué es lo que nos piden? Que la tensión en la carga se mantenga constante. Bueno, eso se logra con esta etapa de estabilización con Zener. Y ahora lo que nos dice es, encuentre R2 y encuentre R2 y R3 para que el sistema funcione. Entonces, veamos qué deberíamos hacer aquí. Bien. Lo que nos da como criterio de diseño es que la fuente, el transformador entrega 12 voltios. Y lo que quieren es que en la carga haya 10 voltios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que tendríamos que hacer es, como la resistencia en la carga tienen un valor de 500 ohms, ¿ok? Como tienen un valor de 500 ohms, si la tensión son 10 voltios, yo conozco cuál es la corriente que va a circular por cada resistencia de carga. O sea, yo sé que por acá van a venir una corriente que es 10 voltios sobre 500 ohms. Entonces, como yo sé la corriente, esa corriente tiene que venir del transformador pasando por un diodo. Con lo cual el diodo tiene que tener la capacidad de dejar pasar esa corriente. De esa manera elijo los diodos. Ahora, los diodos se eligen por corriente y por tensión inversa. La tensión inversa, como la fuente es de 12 voltios, la tensión inversa hemos dicho que va a ser 2 veces, ¿ok? 2 veces 12 por raíz de 2. Con esa tensión y con esa corriente elegimos los diodos, ya tenemos los diodos. Ahora, a esa corriente que va a la carga, acá me dicen que use el Zener 1N4740. Ese tiene una I de Zener mínima, una IZ mínima.
Entonces, lo que yo tendré que hacer es, como cuando la corriente en la carga sea máxima, que sería los 10 sobre 500, por acá lo que va a estar circulando va a ser la IZ mínima. Entonces, yo lo que sé es que si la carga desaparece, toda la corriente va a venir para acá. Entonces, lo que tengo que verificar es si el Zener soporta IZ mínimo más la corriente que circula por la carga. Y lo que me estaría faltando es calcular a R2 y R3. ¿Qué es lo que sé yo? Vamos al cálculo de la resistencia del Zener. Veamos para calcular la resistencia del Zener. En el Zener yo tengo la resistencia y tengo el Zener. Yo sé que acá están los 12 voltios, o sea, cuando rectifica, yo debería tener los 12 voltios, ese era partido, si no recuerdo mal, o sea que serían 12 voltios por 2. Esa es la tensión eficaz. La tensión eficaz multiplicada por la raíz de 2 me da el valor de pico. Como hay un capacitor de filtro, ese valor está en este extremo de la resistencia de Zener. En este extremo, yo tengo los 10 voltios que me piden para la carga. Quiere decir que acá, los 12 por 2 por raíz de 2, menos los 10, me da esta caída de tensión ahí. Ahora, ¿y qué corriente está circulando? Lo que está circulando es la de mantenimiento del diodo, Zener, más la que va a la carga. O sea, más la que va a la carga. Entonces, quiere decir que la resistencia del Zener será el delta de B, la tensión que cae en la resistencia, sobre la I sub L, la I en la carga, más la IZ mínima, o de mantenimiento. Entonces, con eso ya tengo la resistencia Zener, ya elegí el diodo Zener, y verifiqué potencia en el Zener, y verifiqué potencia en la potencia en R2 y R3 la calculo. Sería I cuadrado R, donde la I es la I de la carga más la I de mantenimiento, ¿no es cierto? Eso va a dar la potencia, y veo que de determinar cuál es la potencia de la resistencia, y con eso terminaría ese ejercicio. Y después, en el último, dice, perdón, ¿de ese ejercicio alguna pregunta? Solo una pequeña consulta, profe. ¿El IZ Sí. mínimo lo encontramos en una tabla o algo, o se calcula de alguna manera? IZ mínimo, el fabricante lo indica en la hoja de datos, en lo que llamamos la datasheet del diodo Zener. La semana que viene háganme acordar que hagamos una ejercitación de eso. Digo porque ahora no me está alcanzando el tiempo. De cómo leemos la datasheet. Pero en la materia, el criterio es IZ mínimo es el 10% de IZ máximo, donde IZ máximo sería la potencia del diodo Zener dividida la tensión de Zener. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es, cuando yo veo la curva del diodo Zener, el fabricante me dice, mira, disipa una potencia máxima, que es esta, y eso me da a mí un valor acá, que es el que llamamos IZ máximo. Entonces, ese dato yo lo tengo, porque siempre me van a dar potencia de Zener, el fabricante siempre me la da, y me da tensión de Zener. Entonces,
yo siempre puedo saber, como potencia es V por I, yo siempre puedo calcular IZ máximo. Entonces, el 10%, eso en esta materia se asume como IZ mínimo. ¿Está? IZ mínimo lo calculamos como el 10% de IZ máximo. Pero el fabricante en el datasheet también lo dice. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, y vamos al último ejercicio. Si vemos en el circuito, este es un rectificador de media onda, con diodo que está cargando una batería de 2. Entonces, dice acá que la relación de transformación es de 10, o sea que los 220 voltios se transforman en 22 voltios en el secundario. Entonces, dice, determine el tiempo en el que el diodo empieza a conducir. Entonces ahora veamos, ¿qué pasa? Si yo veo la rectificación de media onda, si esa es la rectificación de media onda, esta es la tensión del lado del ánodo, ¿ok? Es lo que me está dando perdón. Del lado del ánodo, yo veo la tensión del secundario, o sea, yo la voy a poner así, perdón, la vamos a... Esta es la tensión del secundario. Ahí, perfecto. Ahora, esa es la que ve el ánodo. El cátodo ve una tensión fija, que es esta. Quiere decir que mientras el ánodo esté por debajo de esa tensión, el diodo está polarizado en inversa. Recién en este momento, en este cruce, acá, ahí, en ese instante de tiempo, recién puede conducir. Que es cuando la tensión de ánodo se hace igual a la tensión de cátodo. Pero en realidad tendríamos que esperar un poquito más, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos que esperar a que la tensión sea 0,7 voltios por arriba de la de cátodo. En ese momento va a empezar a conducir. Entonces yo lo que tendría que hacer es, como conozco la tensión de la fuente, o sea, sé que acá hay 22 voltios con una frecuencia de 50 Hz, yo puedo determinar en qué instante de tiempo la senoidal vale 22 voltios. A eso le sumo 0,7 si quiero ser preciso, y tendré el momento en el que empieza a conducir. ¿Cuándo va a dejar de conducir? Cuando llegue de nuevo a ser negativo el ánodo con respecto a cátodo, o sea, acá. ¿Qué va a volver a hacer cuando tenga 22 voltios en tensión de ánodo? Conclusión, entonces, el ángulo o tiempo en que comienza a conducir es este, y el intervalo en el que conduce será de acá hasta acá. ¿Ok? Desde acá hasta acá. Ese va a ser el intervalo. Y ahora dice, ¿y cuál es la corriente media de carga? Bueno, la corriente va a circular mientras conduzca el diodo. O sea, en esta parte de la senoidal. Con lo cual, la corriente en el diodo va a ser, o la corriente en el diodo va a tener la forma de onda sobre la carga es esta. O sea, la senoidal, pero truncada. ¿Ok? Entonces, yo para calcular la corriente media, lo que tengo que hacer es, esta es la forma de onda de la tensión. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular la integral de la senoidal entre el tiempo en el que comienza a conducir y el momento en el que deja de conducir.
Entonces yo ahí hago la integral y esa superficie, ¿ok? Esa superficie dividida, ese valor medio dividido, dividido el valor de la resistencia, o sea, la tensión dividido el valor de la resistencia me da la corriente, y la integral dividido el tiempo me va a dar el valor medio de la corriente en el diodo. Y ese valor de la corriente media es la que va a recibir la batería. Y con eso cerramos ahí. Bueno, paro acá. Me hacen las consultas por WhatsApp y el video lo subo en cuanto lo tenga, ya se los dejo en la plataforma.